Hola, bienvenidos a esta presentación. La compactación de los suelos es un problema muy serio, tan es así que se le considera uno de los procesos degradativos más graves. Esto ha dado origen a una gran preocupación entre productores y técnicos, quienes quieren conocer más sobre los aspectos básicos de la compactación. Para contribuir a ese conocimiento, he elaborado una serie de 5 presentaciones en las que voy a discutir las particularidades esenciales del proceso de compactación de los suelos. En esta primera presentación comenzaré con la definición, porque debemos tener claro cuál es el elemento definitorio esencial del proceso de compactación de los suelos. Luego veremos las clases de compactación que podemos distinguir y finalmente describiré los principales perjuicios que causa la compactación de los suelos y que la hacen un motivo de preocupación seria. Antes de continuar, quiero aclarar que en estas presentaciones sobre compactación de suelos me voy a estar refiriendo a la compactación excesiva, a la que puede causar problemas, ya que es necesario tener un cierto nivel mínimo de compactación para que haya buen contacto entre las partículas del suelo, necesario para la continuidad del espacio poroso, por ejemplo. A la siembra, normalmente después de depositar la semilla en el suelo, se le compacta ligeramente, como vemos acá, para que tenga buenas condiciones de germinación. O sea que en resumen, no toda la compactación es perjudicial. El problema de la compactación de los suelos gira alrededor de su porosidad. Pero, ¿qué es la porosidad de un suelo? El volumen total de un suelo comprende el volumen de los sólidos y el volumen del espacio poroso. La porosidad es la relación entre el volumen de poros y el volumen total de un suelo. Normalmente, el 50% del volumen total de un suelo está ocupado por poros, o sea que el valor normal de la porosidad es 50%. A su vez, los poros del suelo pueden estar ocupados por gases como el anhídrido carbónico o el oxígeno en porcentajes variables y por el agua, es decir, la solución del suelo, también en porcentajes variables. Los sólidos incluyen a los minerales y a la materia orgánica del suelo. Decimos que un suelo se compacta cuando, como resultado de la aplicación de una fuerza, se reduce el espacio poroso del mismo. La aplicación de presión no puede reducir el volumen de sólidos porque no pueden ser comprimidos, ni tampoco puede compactar al agua que se encuentra en el suelo. Lo que sí es modificable por la aplicación de una presión es el volumen de poros, y en eso consiste precisamente la compactación del suelo. El proceso que define la compactación es la disminución del volumen de poros. Los suelos se pueden compactar a diferentes profundidades y un suelo puede estar compactado simultáneamente a diferentes profundidades. Es bueno entender esta distinción porque las causas, consecuencias y manejo de la compactación van a variar según la profundidad a la que se presente. Podemos distinguir tres zonas comenzando desde la parte superior del perfil. La primera zona es la superficie del suelo, es decir, la parte expuesta que vemos directamente. Luego tenemos lo que se denomina generalmente la capa arable, es decir, los 25 a 30 centímetros superiores, que es la profundidad comúnmente laboreada. Por debajo de la capa arable, que tenemos la parte profunda del suelo, el subsuelo, que no es movida normalmente por los implementos de labranza. En esta zona podemos encontrar, sin embargo, capas compactadas como el pie o suelo de arado que se originaron como consecuencia de las labores. La compactación que ocurre en la superficie del suelo se denomina costra. Este tipo de compactación es muy común y causa muchos problemas serios. Vamos a analizarla en una presentación exclusiva. Podemos tener también compactación en los primeros 25 a 30 centímetros del suelo, lo que se denomina capa arable. Este tipo de compactación se denomina superficial. La capa arable es la zona con mayor intensidad de tráfico de todo tipo, humano, animal y de maquinaria. También es donde se realizan con mayor frecuencia las operaciones de labranza.
En esta foto se pueden observar evidencias de la compactación producida por el tráfico de maquinaria, así como del pie de arado producido por la labranza. La compactación superficial se puede controlar y no persiste durante mucho tiempo en el suelo. La labranza mecánica, como el arado con vertedera y el arado con cincel, pueden reducir la compactación de la superficie. Puede ocurrir también compactación profunda, o sea, por debajo de la capa arable. Esta compactación puede incluir el pie o suela de arado que se forma como consecuencia de las labores de preparación del suelo. A mayor profundidad, el suelo generalmente está más húmedo y contiene menos materia orgánica, lo que favorece su compactación. La compactación profunda es muy difícil de corregir y debe evitarse por todos los medios. A profundidades mayores a 30 centímetros, los suelos suelen tener condiciones favorables a la compactación. Esta alta tendencia a compactarse se debe a la combinación de una serie de factores. Normalmente, el contenido de humedad del suelo aumenta con la profundidad. Las capas del suelo son de por sí más densas. Generalmente el contenido de arcillas tiende a aumentar con la profundidad, mientras que el contenido de materia orgánica es menor que en las capas superficiales. Los procesos de agregación de las partículas del suelo han sido menos intensos y finalmente las operaciones rutinarias de labranza no llegan a esas profundidades. Es necesario prestar atención especial a la compactación profunda, porque los resultados de la investigación apuntan a que sus impactos negativos sobre los cultivos pueden persistir por largo tiempo. Esta gráfica muestra el efecto sobre los rendimientos de la aplicación de cargas por eje de 10 a 12 toneladas. En el primer año, los rendimientos fueron aproximadamente 15% menores que en el tratamiento sin compactación. Los datos sugirieron que 10% de la pérdida de rendimiento en el primer año se debió a la compactación en la capa superior del suelo y la parte superior del subsuelo. Los efectos de la compactación de la capa superior del suelo y del subsuelo desaparecieron en aproximadamente 5 y 10 años respectivamente. La pérdida de rendimiento de entre el 3 y el 5%, aparentemente debida a la compactación profunda del subsuelo, no desapareció durante el periodo en el que se tomaron las mediciones, que fue de 12 años para los experimentos más largos. La conclusión es que la compactación profunda del subsuelo es prácticamente permanente y por lo tanto debe evitarse por todos los medios, mientras que la compactación de la capa superior del suelo y del subsuelo son temporales y debe limitarse tanto como sea posible. Los experimentos también mostraron que la labranza superficial, con arado de vertedera en la mayoría de los experimentos, no alivió completamente la compactación de la superficie. No toda la compactación de los suelos tiene causas antrópicas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de capas compactadas que se formaron sin intervención humana. Las costras son resultado de la compactación en la superficie del suelo, y aunque su ocurrencia es frecuentemente favorecida por las actividades humanas, puede ocurrir también en condiciones naturales si hay circunstancias apropiadas, como por ejemplo suelos con alta tendencia a dispersarse, estructuras inestables y expuestos al impacto de la lluvia. Voy a analizar con detalle al encostramiento en una presentación aparte. Pueden aparecer en los suelos capas compactadas como la mostrada, llamada duripan. Los duripanes son formados por depósitos de silicatos amorfos y se encuentran generalmente como parte de horizontes cálcicos o en asociación con ellos. Están restringidos a climas hústicos y más secos y se encuentran en hustoles, xeroles, chernozem cálcicos y castanosems y aridisoles, es decir, calcisoles. Otro tipo de horizonte compactado natural es el fragipán. Un fragipán es un horizonte subsuperficial compacto, pero no cementado o solo débilmente cementado. Es frágil o quebradizo cuando está húmedo y duro cuando está seco.
El material del suelo es frágil si se rompe repentinamente cuando se le aplica presión en lugar de sufrir una deformación plástica. El frangipane es franco, a veces arenoso, tiene un contenido muy bajo de materia orgánica y una alta densidad aparente en relación con los horizontes que se encuentran por encima de él. Un fragmento seco se desintegra o se fractura cuando se le coloca en agua. En ambientes áridos o semiáridos se suelen encontrar horizontes petrocálcicos que se han formado por depósitos de carbonato de calcio u otros carbonatos. Existen otras capas u horizontes compactadas naturalmente, además de los mencionados, como se muestra en esta tabla. Diferentes nombres, agentes cementantes y en qué condiciones se presentan principalmente. ¿Por qué es importante estudiar sobre la compactación de los suelos? En esta última parte de esta presentación veremos cuáles son los graves problemas que ocasiona la compactación. El proceso inicial fundamental que define la compactación es la disminución de la porosidad. La pérdida de poros impacta negativamente varios procesos claves del suelo. La dinámica del agua, así como la del oxígeno, se ven afectadas, lo cual repercute negativamente en las raíces que necesitan agua y oxígeno para crecer y funcionar. La compactación hace el suelo más duro o fuerte, lo que limita el crecimiento de las raíces, demandando paralelamente más energía para las operaciones de labranza. Esta imagen muestra una tomografía de dos muestras del suelo, a la izquierda de un suelo no compactado y a la derecha de un suelo compactado. Noten que el suelo en la derecha había sido compactado 29 años atrás y aún se evidencia el menor volumen de poros. La compactación destruye mayormente a los poros grandes, que son más eficaces para mover el agua hacia abajo o a través del suelo que los poros más pequeños. Como consecuencia, la infiltración y el drenaje interno serán más lentos. La disminución de la tasa de infiltración cobra proporciones más drásticas cuando el suelo se sella, lo que es parte del proceso de encostramiento, como se ve en esta imagen de un campo en Arabia Saudita que está siendo regado por un aspersor. El agua no entra al suelo como en este caso, o entra mucho menos de lo que debería entrar, lo que va a resultar en déficits para los cultivos. Pero además, el agua que no penetra en el suelo va a escurrir superficialmente y puede causar erosión, especialmente cuando el laboreo se hizo a favor de la pendiente, como muestra esta foto. La menor infiltración y drenaje interno causados por la compactación son visibles en el campo como agua estancada en las huellas de las ruedas. La presencia de un pie de arado, como el mostrado en esta foto, presenta serias complicaciones adicionales porque representa una barrera que limita al movimiento del agua y al crecimiento de las raíces. El pie de arado crea como un compartimiento mostrado por el rectángulo rojo, que es el volumen de suelo que las raíces pueden explorar y donde pueden crecer, porque el agua puede penetrar más o menos fácilmente. El suelo se extiende más en profundidad, pero está subutilizado. Pocas raíces lo pueden explorar, así que el agua o los nutrientes que allí se encuentran no están al alcance de los cultivos. Podemos tener un suelo profundo, pero efectivamente lo único que cuentan son los 20 a 30 centímetros superiores. Las raíces tienen menos capacidad de penetrar el suelo compactado y serán superficiales y deformadas. La penetración de las raíces está severamente restringida cuando la resistencia del suelo es mayor a 2 megapascales. El desarrollo normal de las raíces provoca una menor altura de las plantas. Esta foto número 1 muestra raíces de algodón
que no pudieron crecer más allá de 30 centímetros debido a la compactación. Al enfrentar la zona compactada, las raíces crecen hacia los costados. En la foto número 2 se ve una situación similar donde las raíces de maíz creciendo en un suelo arenoso solo pueden explorar los 30 centímetros superiores. El agua y los nutrientes contenidos en el subsuelo no pueden ser aprovechados. La situación es mucho peor en la foto número 3, ya que las raíces del maíz solo pueden crecer en los 15 centímetros superiores. Los mecanismos por los cuales los nutrientes del suelo llegan a la superficie de la raíz son el flujo de masa, la difusión y la intercepción directa de la raíz. El contenido de agua y oxígeno, la continuidad de los poros y la agregación del suelo influyen en la velocidad y la capacidad de los nutrientes para llegar a la raíz. La compactación del suelo afecta a todos estos factores. Voy a analizar más en detalle las consecuencias que tiene la compactación del suelo sobre la disponibilidad de nitrógeno para las plantas. El nitrógeno es el nutriente que más frecuentemente se encuentra limitando el crecimiento de los cultivos, contaminando el agua y la atmósfera. Al estar restringido el drenaje por efecto de la compactación, pueden ocurrir dos cosas. Primero, el movimiento del agua en el suelo va a estar limitado, lo que por un lado va a repercutir en un menor movimiento del nitrógeno, que es un elemento móvil, y por otro, en la reducción del movimiento del agua hacia las raíces durante tasas altas de transpiración, frenando así el crecimiento de las plantas. Segundo, la ocupación de poros por el agua va a acarrear un déficit de oxígeno que va a tener múltiples consecuencias adversas para la planta. La desnitrificación puede ocurrir, el nitrógeno del suelo se puede perder a la atmósfera a una tasa de 2 a 4 kilos de nitrógeno por hectárea por día si las condiciones húmedas continúan. Las bacterias anaeróbicas transforman el nitrógeno nítrico en óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero. La falta de oxígeno afecta la actividad microbiana, disminuyendo la cantidad de nitrógeno mineralizado a partir de la materia orgánica. Menos oxígeno en el suelo reduce la respiración de las raíces, que se ven afectadas en su metabolismo, y todos estos factores se juntan para explicar el notorio amarillamiento visible en plantas que permanecen anegadas por algunos días. En Wisconsin, Estados Unidos, compararon la emergencia de maíz en terrenos que habían sido sometidos a 3 niveles de compactación, 5, 9 y 14 toneladas por eje. Se observó que el aumento de la carga de tráfico retrasa la emergencia de las plántulas. Sin embargo, un mes después de la siembra, la emergencia del cultivo en suelo compactado alcanzó la emergencia en un suelo no compactado. No hay que olvidar, sin embargo, que el atraso en el establecimiento del cultivo significa que las plantas van a estar expuestas a un mayor riesgo de enfermedades, daños y escasez de humedad. En Pensilvania compararon 3 niveles de compactación anual: suelo sin compactación, suelo compactado como resultado de neumáticos de carretera inflados a 100 psi, o sea, libras por pulgada cuadrada, y compactación con neumáticos de flotación inflados a 36 psi. Las parcelas no compactadas tuvieron una población de plantas más altas que las parcelas con tráfico en 2 de los 4 años. Los neumáticos de carretera inflados a 100 libras resultaron en poblaciones más bajas que con los neumáticos de flotación inflados a 36 libras, debido en parte a que los neumáticos de carretera crearon surcos en todo el campo y una mayor irregularidad en la superficie después de la compactación, lo que resultó en un control de profundidad de siembra más deficiente. El rendimiento de los cultivos se reduce cuando la compactación del suelo disminuye la emergencia, la densidad de población, el crecimiento y la absorción de nutrientes de los cultivos. El efecto de la compactación en el crecimiento y el rendimiento de las plantas depende del cultivo y de sus condiciones de crecimiento. La compactación del suelo puede reducir el rendimiento hasta en un 60%. El rango de efectos en el rendimiento es amplio,
porque el resultado de la compactación es variable y se debe a muchos factores, y los efectos de la compactación no son uniformes en todo el campo. Los efectos de la compactación sobre el rendimiento son mayores cuando el cultivo está bajo estrés, como por ejemplo debido a una sequía o a una temporada excesivamente húmeda. Esta gráfica muestra los rendimientos de maíz en 12 años, desde 1982 a 1993, en un suelo que fue compactado originalmente con la aplicación de 20 toneladas por eje. Los rendimientos del maíz volvieron a la normalidad 5 años después de que se creó la compactación. Sin embargo, en 1988, 90 y 93, los rendimientos se redujeron. En la temporada de 1988, las precipitaciones fueron las más bajas registradas, mientras que en 1990 y 93 la región recibió precipitaciones superiores a la media, 167 y 175% del promedio a largo plazo. Este estudio ilustra que un evento de compactación único puede provocar una reducción en el rendimiento de los cultivos 12 años después de que haya ocurrido. Laborear un suelo compactado requiere más energía que cuando no hay compactación. Por ejemplo, resultados de experiencias en Illinois, Estados Unidos, indican que en suelos compactados se requirió entre 6 a 13 veces más energía para preparar la cama de siembra, dependiendo de la velocidad de operación. Cuando se midió los requerimientos de tracción por cada punta de cincel, se encontró que eran 5 veces mayores en suelos compactados. En resumen, un suelo se compacta cuando, como resultado de la aplicación de una fuerza, se reduce el espacio poroso del mismo. La compactación puede ocurrir en la superficie del suelo, en la capa arable o en el subsuelo. No toda la compactación de los suelos es debida a la acción humana. La compactación impacta procesos claves en los suelos relacionados a la dinámica del agua y el oxígeno, dificulta la adquisición de nutrientes por las raíces, afecta el establecimiento de los cultivos y aumenta los requerimientos de energía para la labranza. Los rendimientos de los cultivos pueden mermar considerablemente, aunque las respuestas son altamente variables. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada. Hasta la próxima. Muchas gracias.